¿Por qué hay tanta gente que nos cuesta, y me incluyo, entender o encontrar la felicidad? Peleamos muchas veces a ciegas, siguiendo los patrones de los antepasados, tratando de conquistar afuera lo que no tenemos dentro. ¿Qué significa realmente la libertad? Espirituales, la genuina libertad quiere decir que no esté forzado por patrones conductuales, costumbres dañinas, tóxicas, vicios. Y si el verdadero problema no fuera todo lo que te pasa, sino no entender tu propia mente. Vivimos en una época donde nunca habíamos tenido tanto acceso a la información, estímulos y oportunidades. Y aún así, millones de personas siguen sintiéndose vacías, ansiosas o perdidas. Hoy, en el ADN del éxito, hablamos con Lama Rinchen, maestro de budismo tibetano, traductor, guía espiritual y una de las figuras más importantes en la difusión del budismo en español. Nacido en Uruguay, criado en Estados Unidos y formado durante más de una década en monasterios de India y Nepal, Lama Rinchen ha dedicado su vida a estudiar la mente humana, la meditación, el sufrimiento y la búsqueda de una libertad interior real. Pero esta conversación no va de religión, va de ansiedad, de ego, de vacío, de éxito, de por qué tantas personas lo tienen todo y aún así no logran estar en paz. Hablamos sobre el ruido mental constante, la presión de la vida moderna, la necesidad de controlar todo, el miedo, el apego y la posibilidad de entrenar la mente para vivir con más claridad y libertad. Este no es un episodio para escuchar rápido, es un episodio para detenerse. Soy Jorge Cáceres y esto es El ADN del éxito. Esto es más importante de lo que parece, porque hoy en día mucho del miedo que hablamos tanto viene de estar obsesivos, ser obsesivos con nuestras necesidades. Quería pedirte algo muy sencillo pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Lama Rinchen, ¿por qué hay tanta gente que por fuera pareciera que tuvieran éxito, pero que les nos cuesta, y me incluyo, entender o encontrar la felicidad? Mm. Yo creo que porque ellos han corroborado algo que muchos sospechan. O sea, peleamos muchas veces a ciegas, siguiendo los patrones de los antepasados, tratando de conquistar afuera lo que no tenemos dentro. Pero lo que los logran, lo que finalmente tienen éxito material, o fama, reconocimiento y demás, descubren, por mucha evidencia innegable, que eso no basta. Entonces, es algo muy interesante. Y he conocido y escuchado muchas personas que están en ese pico de éxito en la vida y tienen esta realización profunda en donde tienen que enfrentar esa realidad. Busqué algo para llenarme y lo conseguí. Finalmente logré mis aspiraciones y ahora descubro que por ahí no iba, que esto por lo menos no es suficiente para satisfacer, ¿no?, mis necesidades. Y ahí empieza una segunda búsqueda más madura. Y todo depende de los recursos que tengamos. Entonces, creo que para las personas que sí logran el éxito material, reconocimiento, fama, poder, todo eso, em, pueden ser los mejores candidatos para convertirse en practicantes espirituales. Por lo menos eso fue el ejemplo del Buda histórico. O sea, él era un príncipe, lo tenía todo. Y a pesar de eso, renunció a todo ese poder, todo ese dinero, todos esos recursos,
para buscar una solución aún más satisfactoria, para eliminar su malestar y tener recursos para aportar valor genuino a los demás. Ahí en esa pregunta y ahora con su respuesta, hay dos palabras fuertes que habría que definir y le pido favor si me da su definición. ¿Qué es éxito y qué es la felicidad? Pues son preguntas grandes y a lo mejor la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta vida, porque al fin y al cabo es lo que nos une. Somos bichos raros, cada uno es muy particular, cada uno es su propia persona, pero todos compartimos este anhelo básico de querer ser felices y todo el mundo está haciendo su mejor intento. Y eso es una de las razones por las que estuve muy atraído a la enseñanza budista, porque el Buda nos presenta un modelo de felicidad radicalmente diferente a todos los demás en su primera enseñanza, que se llama Las Cuatro Nobles Verdades. O sea, ¿qué es la verdad desde la perspectiva de un ser iluminado? Que realmente está diciendo qué es la felicidad desde la perspectiva de un ser iluminado. Entonces aquí me podía extender varias horas o días, pero para no aburrir tus amigos, la audiencia, vamos a intentar ser lo más sucintos posibles. Básicamente, no nos falta felicidad, nos sobra sufrimiento, queriendo decir que ya somos suficientes y el estado natural de la mente lo tiene todo, pero no tenemos completo acceso a ese estado natural porque hay varias capas de distorsión conceptuales, emocionales, que no nos permiten ser quien realmente somos, acceder a esa mente natural o prístina. Y ese estado natural, como reportan no solo los yogis budistas, sino todos los grandes realizados de todas las tradiciones, es un estado abundante, de abundancia. Y ahí hay cuatro matices, es como un diamante con cuatro facetas. Una es, por supuesto, gozo, dicha, un estado de satisfacción. Otra es un estado de libertad, un estado infinito más allá de todos los parámetros. Otro es un estado de paz, de seguridad. Y el cuarto aspecto es un estado de conexión, donde nos sentimos íntimamente conectados con todo lo que es vida. Entonces, aunque hoy en día no tenemos acceso a ese estado profundo, lo intuimos y queremos abordarlo, queremos disfrutar de lo que realmente somos. Entonces, hacemos nuestro mejor intento con los recursos que tenemos a mano. Y todo queda corto. Todo se convierte en un simulacro de conexión profunda, un simulacro de dicha, un simulacro de seguridad, un simulacro de libertad. Entonces nada es satisfactorio, porque el estado es infinito y los recursos allá afuera son finitos, son limitados. Entonces, aunque lo tengamos todo, ¿verdad? Sigue siendo insuficiente, porque nuestro estado va más allá de los parámetros de lo que tiene dependencias, de lo que está condicionado. Entonces, para resumir, la felicidad genuina le podemos dar otro nombre para que nos invite a reflexionar como bienestar, un bienestar genuino. Se logra cuando sacamos del medio lo que estorba. En la medida que eliminamos patrones conductuales, en la medida que eliminamos estados aflictivos, emociones tóxicas, en la medida que eliminamos el egocentrismo, este miedo egocéntrico, y a medida que eliminamos confusión sobre identidad, quién realmente somos, aflorece por sí solo el estado natural. Y en la medida que no tenemos, tratamos de poner algo, ¿verdad?, en su lugar. Y muchas veces las personas, después de algunos intentos,
se sienten derrotados por la vida, caminan con la cabeza abajo y se conforman con subsistir. Y de vez en cuando distraerse, ¿no? Unas vacaciones aquí, un fin de semana aquí, y hoy en día el móvil cada 5 minutos. Entonces, realmente nuestro potencial es infinito, pero desafortunadamente no tenemos la mayoría de los recursos ahora para liberarnos de todas estas limitaciones, todas estas capas de distorsión que no nos permiten acceder a ese estado de plenitud, de abundancia, a ese estado de libertad, a ese estado de conexión. Es fascinante cómo el lenguaje define las interpretaciones que damos sobre cosas mucho más mayores, como lo estaba explicando usted. Me estoy refiriendo a la palabra felicidad. Es posible que estemos definiendo equivocadamente la palabra felicidad en el mundo actual en el que vivimos, pensando en la felicidad como ese estado dopamínico de, de sentirme energéticamente bien, contento, feliz, y que hay mucha frustración alrededor de la felicidad porque le hemos dado esa definición equivocada. O no sé si es equivocada, pero se ve mucha frustración alrededor de la palabra felicidad en el mundo, no sé, en los últimos 20 años probablemente viene este movimiento de ser feliz, busca la felicidad, y hay una obsesión por la felicidad y cada vez somos más infelices o así se percibe. Y no, Sí, la pregunta es, ¿no cree que es un tema de definición de la palabra equivocada? la definición definitivamente está equivocada, o mejor, más correcto decir, es una definición limitada, pero no se debe a cuestiones culturales, no se debe a movimientos, tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Mm. Entonces todos creemos en lo mismo porque tenemos el mismo anhelo y la misma mente natural, pero dependiendo el nivel de conciencia, definimos diferente qué va a satisfacer conexión, qué va a ser realmente libertad, qué realmente va a ser seguridad y qué realmente es dicha o gozo, ¿no? Entonces, normalmente, cuando una persona tiene esta proyección dualista, entonces esa dicha se convierte en hedonismo, ¿no? En tener experiencias picos de estimulación, buscar gratificación inmediata. Y ahí queda, no va mucho más. Pero no es porque hayan leído este libro, tienen esta postura filosófica o nacieron en esta cultura. Tiene que ver con nivel de conciencia. Y eso predice las conclusiones a las que va a llegar la persona. Entonces, aunque hay poblaciones en diferentes puntos geográficos, con trayectorias muy diferentes, si tienen una visión fundamentalista, aunque pertenecen a diferentes religiones, en sí tienen la misma cosmovisión. Usan diferentes palabras, pero realmente buscan lo mismo. Entonces, con esto quiero decir que tenemos que tener cuidado cuando hablamos en términos absolutos, de que esto es blanco, negro, correcto, incorrecto. Hay diferentes niveles de interpretación y dependiendo la población, su nivel de conciencia, eso es lo apropiado para ellos, eso es el rango de posibilidades que pueden considerar. Entonces la idea es aportar más recursos para que tengan cada vez una interpretación más profunda, más alineada con la realidad. Pero no podemos hacer cambios radicales. Tiene que ser todo un proceso gradual. Creo que no me estoy explicando muy bien porque Perfectamente, perfectamente. primero tenemos que definir qué es niveles de conciencia, pero eso sería una conversación muy larga. Niveles de conciencia, y estoy pensando qué es la realidad también. Y lo que está diciendo compagina mucho con un libro que es un bestseller a nivel mundial, Atomic Habits de James Clear, que habla básicamente de
cómo mejorar o cambiar hábitos y habla de, tiene que ser paulatinamente, tiene que ser poco a poco, no es de la noche a la mañana y no es blanco-negro, siempre es como hecho a la medida y va muy, muy de la mano con, con el trabajo interior Ujú, del que está hablando. Aquí me viene la idea con lo que estaba diciendo y es una pregunta. ¿Cree que uno de los grandes problemas hoy de la humanidad puede ser el idealismo de conseguir esa felicidad otra vez o plenitud o podemos hacer todo el juego de palabras aquí de sinónimos, pero es ese idealismo de vivir una vida sin sufrimiento? Hablo de la ujú, palabra sufrimiento. Una vida sin sufrimiento, una vida sin problemas, una vida sin... Uno de mis grandes referentes dice, en un año hay 4 estaciones, ujú, ya sabemos, ¿no? Primavera, ahora verano, otoño, invierno, otoño o otoño, invierno. Y es un ciclo que siempre se repite. Dice, ujú, la vida es así, la vida es de ciclos. Y en lo que ujú. estés emprendiendo, no entiendas eso solo de negocio, en lo que estés emprendiendo en tu vida, siempre vas a tener ciclos de primavera, invierno, otoño y verano. Em, si esto es así, el gran problema de la humanidad puede ser el idealismo de vivir sin problemas, sin inviernos. En parte sí, en parte estoy de acuerdo, pero hay que verlo en dos niveles, un nivel macro y un nivel micro. Entonces, a nivel macro, yo soy muy idealista y creo en el idealismo del Buda, en donde podemos finalmente erradicar por completo todo malestar y lograr un estado de perfección, donde eliminamos todas las causas del mal, todas las capas de distorsión, donde hay un despertar completo. Entonces, creo que eso es absolutamente cierto y en mi estancia en la India, Nepal, he conocido a grandes yogis que lo han logrado. ¿Verdad? Y lo viven y lo expresan, se han adueñado de su propio bienestar genuino. Pero a corto plazo tienes toda la razón, porque hoy en día somos privilegiados, vivimos mejor que los reyes de la antigüedad. Entonces, no tenemos la experiencia del siglo pasado de vivir guerras, como diríamos, eh, de destrucción, de daño, de secuestro, de persecución. Entonces, hoy en día las nuevas generaciones tienen, como diríamos, expectativas no realistas de lo que puede ofrecer la vida a corto plazo y tienen muy poca resiliencia. Entonces ellos sí, en ese contexto relativo, no creen en el invierno, no creen en el otoño, todo es una eterna primavera en donde cualquier malestar pequeño, incluso el esfuerzo necesario para la autosuperación, no lo consideran y no lo toleran. Y si no tienes ese nivel de resiliencia, no vamos a lograr nada en la vida. Mm. Entonces, sí es verdad que hoy en día hay expectativas demasiado fantasiosas, un idealismo relativo que no es, como diríamos, eh, no se puede lograr si no hacemos un cambio muy significante, si no cambiamos cómo pensamos, cómo operamos y nuestra percepción de la realidad. Mm, Esto es fascinante porque vivimos en la era de la comodidad. Vivimos en la era de la comodidad. Hay otro libro de Michael Easter, está aquí, mm, La trampa del confort se llama. Y básicamente dice esto, vivimos en la era de la comodidad, tenemos muy poca resiliencia y él invita a incomodarte y en lo incómodo, mm. en lo difícil, está el crecimiento, está la transformación. Y lo hemos visto a lo largo de los siglos, mencionaba ya un poco la historia. Somos unos privilegiados en el mundo occidental, estamos en España ahorita y
No hay un problema real de acceso al agua. No morimos por tomar agua. Mm. Hace 300, 400 años la gente se moría de tomar agua, de tomar agua. Es algo tan simple como eso. Em, Somos unos grandes privilegiados y al mismo tiempo, no sé si por las redes sociales, por los medios, por la comunicación, por lo mucho que estamos conectados y desconectados, vivimos este problema de regreso a no sentirnos con bienestar adentro, a no sentirnos felices. Es contraintuitivo, ¿no? Pareciera que buscamos tener un mundo mejor y vamos avanzando en un mundo mejor, pero como seres humanos nos sentimos desdichados. Y entonces estoy pensando en algo, voy a atar esta idea a lo que estoy pensando. Habló de la palabra libertad. Hace poco también me gusta mucho el cine y vi una película que habla de libertad bastante realista y habla de que las nuevas generaciones tienen tanta libertad que pierden libertad. Y me voy a dar a explicar un poquito lo que dice o lo que entendí de la película. Tenemos tanta libertad hoy en día, o los jóvenes tienen tanta libertad de escoger lo que pueden hacer, que tienen miedo de escoger. Y entonces no se comprometen con nada en la vida porque quieren dejar todas las opciones abiertas. Y lo que presenta es un problema del significado de qué es entonces libertad, porque esto se vuelve una cárcel. Si no decides, te comprometes y te responsabilizas de la decisión que tomaste, que va a tener pros y contras, tampoco vas a hacer nada y la variable que no perdona es el tiempo. Y te encuentras a los 50 años no habiendo tomado decisiones por dejarte todas las abiertas, pero te das cuenta que ahora el tiempo se te está acabando. Entonces, después de toda esta eh, prefase para hablar de libertad, ¿qué significa realmente la libertad? Pues un tema muy, muy, muy importante. Los dos temas que tocaste. El primero citando el libro, que no lo conozco, pero creo que hace un argumento muy, muy válido. Necesitamos algo de incomodidad en nuestra vida. Y esa fue una de las primeras enseñanzas del Buda también. Él lo presenta como el camino del medio, el camino entre dos extremos. Un extremo es el extremo del sufrimiento y el otro el hedonismo, que realmente quiere decir que hay algo absolutamente digno, puro, divino, sagrado en el placer, que a través del éxtasis uno puede trascender la conceptualidad y lograr estados sublimes, ¿verdad? E incluso hay tradiciones que siguen creyéndolo hoy en día. Y en el otro extremo, el extremo del sufrimiento, en donde incluso algunas tradiciones hoy en día creen que el sufrimiento purifica el alma, queriendo decir que si nos autoflagelamos, si desarrollamos austeridades para sufrir a propósito, hay yogis en la India que se hacen promesas de mantener el brazo, ¿verdad?, extenso por 4 años o dormir en camas de espinas, ¿verdad? Yo he visto muchos de estos yogis de algunas variantes del hinduismo. Incluso vi uno que tenía 2 ladrillos colgando de sus testículos. Solo verlo ya te daba Ya causaba dolor. dolor. Entonces, el Buda dijo que no necesariamente, que ningún extremo es absolutamente bueno. Y hay que encontrar el camino del medio en donde podemos superar ese estado de complacencia, en donde estamos aferrados a nuestra zona de confort, creando un nido acolchonado, ¿verdad? Y por el otro extremo, estar o valorando las cosas dependiendo cómo nos hacen sentir. Y si es cómodo para nosotros, simplemente perseguirlo. Entonces, necesitamos un camino en el medio, donde nos autoexigimos algo, pero también tenemos suficiente ocio, tranquilidad, armonía para poder funcionar a largo plazo. Y eso es diferente para cada persona y cambia en una persona a través del tiempo.
Entonces tenemos que recalibrar esa fórmula, ese equilibrio, ese camino del medio, sabiendo siempre cuándo tenemos que exigir de nosotros Mm. y cuánto tenemos que aceptar y estar dentro de nuestros límites. Y para eso solo podemos hacerlo si somos completamente honestos con nosotros mismos. Entonces es un tema muy importante. Y el segundo tema, la libertad, es un tema delicado. Y como dije antes, todo el mundo buscaba libertad, pero lo define en términos que coinciden con su cosmovisión. Entonces estuve hablando hace poquito con un chico joven que es un emprendedor y ya vendió su primera empresa y está embarcando en su segundo proyecto. Yo le pregunté, ¿y cuál es tu interés número uno en la vida? Y él dijo, es libertad económica. ¿Qué quiere decir? Quiero tener eso resuelto, ¿verdad? Para recién después hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y eso puede ser peligroso, porque si inviertes toda tu vida en resolver solo ese problema, después vas a descubrir que no tienes tiempo para el segundo, que es hacer lo que tú quieres. Entonces, eh, y además, ¿sabes esta expresión americana? The goalposts keep moving. Ya. Entonces, lo que es libertad económica, al principio es 100.000, después es 1.000.000, después Sí, es 10 un millones. yate, 2 yates, se- 3 casas. y a lo mejor nunca llegas. Entonces es algo delicado. En términos espirituales, la genuina libertad quiere decir que uno esté libre de todo condicionamiento, que no esté forzado por patrones conductuales, costumbres dañinas, tóxicas, vicios, que uno no esté secuestrado por emociones negativas, que pueda gestionar su mundo emocional, que no esté dominado, apalancado por eh, esperanza tóxica y miedo, y que no esté limitado por dogmas personales o identidades eh, limitantes. Entonces, en la medida que superemos esas trabas, que son todas autoimpuestas, vamos a ser dueños de nosotros mismos y poder actuar libremente, poder pensar libremente, poder querer libremente, sin estar internamente manipulado, presionado, apalanqueado. Y esa es la verdadera libertad. Por supuesto, tenemos que tener suficientes recursos para sobrevivir en el mundo. Es bueno tener libertad de expresión, libertad de movimiento y demás, pero aún más importante es ser libre de tus sombras, libre de tus emociones, libre de tus dogmas, libre de tus paranoias. Eso es aún más importante, porque puedes tener todo lo demás, pero si no tienes eso, entonces es como si no tuvieras nada. Sigues en la cárcel, en lo que se llama la cárcel del samsara, de Mm. esta sombra que propaga el ego. Ujú. Matices de grises en esta escala de las dualidades que tendemos a irnos los seres humanos. Yo he tratado de cambiar eso porque siempre he sido muy blanco y negro, sí o no, muy verdadero o falso. Y conforme van pasando los años y las experiencias te vas dando cuenta de estos matices de grises. Siempre hay ángulos que no estás viendo. Todo es la realidad. Es basado en la percepción y lo que conoces. Pero hay que ser suficiente humilde para decir, hay muchas cosas que no conozco, por lo que la realidad puede que no sea la realidad. Mi realidad puede que no sea la realidad del mundo. Mm. ¿Qué es la realidad? Sí. Creo que has dado con una de las cuestiones más importantes, que es orgullo. Porque cuando tú ves,
personas que son realmente exitosas en la vida, en cualquier ámbito, en el ámbito de empresariario, arte, deporte, ciencia, espiritualidad. Las personas que realmente logran dar un salto significante, son, tienen muchos recursos, muy variados, pero un factor denominador que comparten ellos es que son humildes. Y normalmente arrogancia, por ejemplo, en términos sociales, lo describimos con una persona que es prepotente, que habla mucho, que llama la atención. Y por supuesto, eso es un tipo de arrogancia, pero el orgullo o la arrogancia más dañina es creer que sabemos lo que es la vida y lo que está pasando. O sea, llegar a una conclusión fija, ¿verdad? De lo que es el proyecto vida. Incluso si tú escuchas hablar a las personas que hoy están en un pico de éxito, tienen las orejas muy abiertas y saben que lo que ellos hacen y lo que ellos creen es la mejor versión hasta ahora. Y están desarrollando un experimento para fracasar, para recibir eh, retroalimentación y hacer correcciones, micro y macro correcciones y reiterar. Y hacer un nuevo intento, un nuevo intento, un nuevo intento. Entonces ellos asumen ya que ellos están equivocados. A lo mejor saben que su tesis es más correcta, más válida, más óptima, más efectiva que la mayoría de sus compañeros, pero lejos de ser la perfecta. Entonces están intentando aprender y están curiosos de crear cosas nuevas y experimentar. Y las personas que no llegan a ser, como diríamos, los número uno en su ámbito, son esas personas que están demasiado confiados en su percepción y no piden ayuda, y no buscan ayuda, y no buscan errores. Tienen ese sesgo de confirmación y aunque hay mucha evidencia que está confirmando que no está en el camino óptimo, simplemente de una forma selectiva buscan, buscan la evidencia que les conviene para reafirmar su postura, por baja autoestima, por miedo a fracasar y demás. Entonces hay que ser más audaz, más intrépido y más humilde y querer aprender de otros, pedir ayuda, estar muy interesados en encontrar errores y fracasar rápido Mm. y hacer muchos experimentos. Y los grandes yogis y practicantes que yo he descubierto, que he conocido, que realmente han dado un salto evolutivo, tienen esta misma cualidad, esta misma actitud, por decirlo así. Y de todo lo que podemos tener, la humildad, que realmente viene de una autoestima sana, y la honestidad con uno mismo es la cualidad más apreciada. Me causa curiosidad porque me compartía detrás de cámaras que vivió y creció en Estados Unidos. Y el fracaso en Estados Unidos está visto generalizadamente está visto de la forma en que la acaba de describir. Y pegó la palabra fracaso o error, pegó en el ADN del éxito. A lo largo de ciento y pico de episodios que hemos grabado, algo que siempre se repite, pero es la constante, es el fracaso. Porque no es el fracaso en sí, usted lo dijo, es ser audaz, ser emprendedor, ser atrevido, atreverte. Y el hecho de atreverte a emprender, otra vez, no en el sinónimo de empresa, el hacer
algo con propósito, inequivocadamente va a haber fracaso y error. Fracaso es una palabra pobre, que realmente no coincide aquí, es un término prestado. Realmente es algo muy lógico y muy obvio y muy natural. Em, si no hemos llegado a ese estado de optimización perfecta, entonces tenemos que experimentar y cada iteración no va a ser perfecta, óptima. Entonces no va a lograr los resultados máximos. Y eso tiene que estar ya considerado. Entonces, nosotros normalmente valoramos los proyectos desde una perspectiva muy egocéntrica, queriendo decir que el resultado va a validarnos. Entonces lo vemos en estos términos de blanco y negro, éxito o fracaso. Pero realmente es una curva, ¿verdad?, de desarrollo y crecimiento. Entonces, estoy intentando de usar vocabulario más accesible en vez del vocabulario más budista o clásico, pero realmente estamos hablando de la misma cosa, yo creo. Sí, de acuerdo que la palabra éxito y fracaso son dos grandes impostores, no los deberíamos de utilizar, pero a mí me gusta en psicología como entrar a la palabra fracaso por tratar de desmitificar, y voy a entrar a esta palabra poderosa también, y romper el miedo que tenemos Ujú, por fracasar, por el ujú, error. ujú, Quitémosle la palabra fuerte de fracaso, porque qué significa fracasar, tal, podríamos definirlo, pero el error está atado a experimentar, a atrevernos a experimentar, pero vivimos y lo veo a mi alrededor, lo veo en mi cultura latina, lo veo en España. Tenemos mucho miedo de lo que van a decir de nosotros, mucho miedo de que nos vaya mal económicamente, mucho miedo de fracasar, fracasar en los términos otra vez definidos en la sociedad como fracaso y éxito. Entonces estoy entrando al tema del miedo. ¿Qué papel juega el miedo en la vida de las personas? ¿Qué papel ha jugado el miedo en su vida? ujú. Por suerte, yo creo que tengo una autoestima sana. Y creo que se debe principalmente a mi crianza. Fui muy afortunado de nacer en una familia muy cariñosa, muy afectiva, muy grande, en donde no había niños. Yo fui el primero. Entonces, todos me querían, ¿verdad? Y mucho. Me apretaban con abrazos, me hablaban, me alentaban, me acompañaban, me acariciaban. Entonces recibí mucho más atención, afecto, cariño del que incluso quería, porque soy una persona naturalmente introvertida, ¿no? Entonces, muchos de mis amigos, por ejemplo, en su niñez tuvieron que aprender técnicas para ser simpáticos y llamar la atención de los padres, la familia. Y yo al revés, tuve que aprender técnicas para ser antipático, para que me den un poquito de espacio, porque era como el juguete, ¿verdad? De una familia muy extensa. Entonces no soy muy simpático. Eh, pero eso a la vez me dio una autoestima muy sana, donde aunque en la escuela a lo mejor no me fue bien o no era muy sociable o no era el más popular, siempre yo creía que yo soy igual que todos, ¿verdad? Y si alguien puede hacer algo, yo también lo puedo hacer. A lo mejor me va a tomar más tiempo, le tengo que poner más empeño, pero tengo el potencial. Entonces, al no tener que validarme, ¿verdad? Y buscar algo allá afuera que sea un peldaño referente, una medalla, un trofeo, que finalmente eh, pruebe
a mis padres o a mis amigos que yo soy significante. Entonces me permitió ser mucho más tranquilo, más relajado en lo que perseguía y no tener que buscar resaltarme. Entonces, una autoestima sana es más importante de lo que sospechamos. Pero para Mm. responder a tu pregunta, el miedo es sumamente dañino, el miedo negativo paralizador. Y viene de apego, de aferramiento. O sea, tememos perder algo que queremos o tenemos. Entonces, básicamente el miedo viene de una mala relación con el futuro. Mm. Por estar inconformes con quienes somos hoy en día, nos proyectamos una esperanza desesperada de que algo maravilloso pase allá afuera, en el futuro, que me rescate de mí mismo, que me valide, que me dé algo que no soy o que no tengo. Entonces, esa esperanza que se proyecta al futuro, muchas veces de una forma muy específica, cristalizada, crea su sombra, que es el miedo de que no ocurra, o que alguien me lo quite, o que alguien llegue primero. Entonces, con esto no quiero decir que tenemos que adoptar esta postura moderna hoy en día de la autoayuda, en donde vive el presente y olvídate del futuro. Es demasiado simplista. Necesitamos tener una relación con el futuro, necesitamos objetivos, metas, desarrollar planes concretos. Estamos aquí reunidos por la expectativa que vale la pena, ¿verdad?, de invertir este tiempo. Entonces, hay que relacionarse con el futuro, pero de una manera sana, sin esa expectativa arraigada, fija, sin una exigencia de que las cosas salgan tal cual como uno quiere y que eso finalmente nos va a validar y hacer feliz. Y eso nos permite ser mucho más valientes, intrépidos, arriesgados en aventurarnos y experimentar. Ujú. Ahí sin duda iba a entrar a la palabra, porque utilizó la palabra afortunados y nos estaba voy a entrar allá. Nos estaba compartiendo su infancia y de ahí el autoestima sano que se desarrolla. Viene la palabra afortunado, suerte. Es lo mismo. ¿Qué significa para usted la suerte? Y hace poco, hace la semana pasada, grabando un episodio, alguien me decía, hay un dicho español que se dice, a mí no me han regalado nada o como que yo todo me lo he ganado. Y él decía, es la peor mentira del mundo, es la peor mentira del mundo, porque somos unos afortunados, hemos tenido muchísima suerte de haber nacido en donde nacimos, o por lo menos yo, en una familia que me dio amor, que me dio de comer, que no me faltó alimento ni bebida, que nací en este caso, por ejemplo, en España, en Madrid, con una buena educación, con infraestructura, porque cuando uno va a lugares que decimos desde aquí, escondidos del mundo, en países en África, en América Latina, en donde no se tiene tanta suerte, te das cuenta que eres un afortunado. Y de que muchas de las cosas que dices, yo me lo he trabajado, y estás orgulloso de ti, vas a estos lugares y dices, tenía una suerte, he tenido una suerte, es cierto que he tenido que trabajar algo, sí. Y entonces viene el tema, ¿no? Viene el tema de qué tanto, y es irrelevante, pero qué tanto de la vida es suerte. ¿Cree en la suerte usted? Como un monje budista, no creo en la suerte en el sentido que nada es al azar. Creemos en el karma, queriendo decir que el presente es el producto del pasado y todas las acciones conscientes que desarrollamos, sea actos, palabras o pensamientos, construyen quiénes somos y atraen a nosotros oportunidades. Pero es muy importante el tema que has desarrollado porque nos permite examinar, yo creo que algo que muchas veces no se considera. Es muy simple, pero a la vez muy valioso.
no es tan importante nuestra lectura del presente, del terreno, de la realidad. Lo importante es que acentuamos. Entonces, desde este marco del karma, es verdad que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, es principalmente iniciado por mis acciones, aunque hay muchos factores secundarios. Pero lo importante es, cuando escaneamos el presente, subjetivo, objetivo, y vemos lo bueno, lo malo y lo feo, después, ¿con qué te quedas? Entonces, si uno recibe algo beneficioso como un regalo, es verdad que mi karma de generosidad del pasado ha participado en eso. Pero es conveniente enfocarme, enfatizar, decir que el protagonista es la persona generosa que ha sido considerado conmigo. Y al revés, si hay un problema en el presente, aunque sé que otras personas contribuyeron a ese problema, ahí yo tengo que enfatizar mi protagonismo y tomar responsabilidad por lo que yo estoy contribuyendo a ese conflicto, a ese problema. Porque ese enfoque nos ayuda a seguir creciendo y madurando. Mm. Entonces, cuando surge algo negativo, el enfoque es mi participación. Cuando surge algo positivo, el enfoque es gratitud hacia los demás. Aunque sabemos que todo es originación interdependiente, para usar un término budista, todo surge de una gran red de condiciones. Me estoy riendo porque esta es la máxima de liderazgo de empresa. Literalmente lo que acaba de decir es cuando las cosas van mal es mi responsabilidad, cuando las cosas bien es en agradecimiento a todo el equipo. Esa actitud realmente Claro, nos permite, sí. Entonces, es eh, líder. creo que estamos diciendo lo mismo y es porque funciona. Claro, Entonces todos llegan a la misma conclusión. claro, claro, claro. Es ese principio de espiritualidad que se aplica luego a diferentes verticales de la vida. En este caso estoy pensando en la vertical empresarial de liderazgo, Sí. pero sí. Entonces muchos llegan a descubrirlo a través de trial and error, ¿no? De muchos intentos y fallos. Yo tengo la fortuna de recibir ya la solución del Buda y después tratar de comprenderlo y implementarlo. Hablando de decisiones, antes hablábamos libertad. Y en la libertad había que asumir responsabilidades y tomar decisiones. Entiendo que a sus 20 toma la decisión, 20, de viajar a India, Nepal y, y empezar a viajar en este mundo espiritual. ¿De dónde nace esa decisión? Eso es una pregunta. Y segunda, hablamos antes de expectativas. ¿En ese momento se cumplieron las expectativas que usted tenía de un mundo espiritual? Mm, Sí, una pregunta muy importante también. Sí, yo creo que, como diríamos, viendo lo que ha transcurrido, fui valiente en tomar decisiones muy, muy importantes. Y todo partió de una inquietud que tengo desde que soy joven, que no podía articular, pero con el pasar del tiempo cada vez pude definir con más claridad y precisión qué realmente me estaba motivando. Y realmente era la necesidad de no desaprovechar esta vida, de no morir con arrepentimientos. No sé de dónde viene, pero desde joven tenía esa inquietud. Entonces, desde que era pequeñito y elevaba la cabeza para ver los adultos, tenía la esperanza de que ellos sí sabían de lo que iba la vida, porque desde mi ángulo era todo un caos y todo el mundo estaba dando vueltas sin saber. Entonces hacía muchas preguntas, era muy curioso. Y cuando estaba llegando a adolescencia
y vi que realmente los adultos tampoco sabían realmente el propósito de la vida que estaba en juego y cómo lograr bienestar y satisfacción. Entonces, a los 13 años empecé a investigar, a leer todo tipo de libros y a los 18 años empecé a meditar, empecé a unirme a diferentes grupos de meditación allí en Estados Unidos. Y creo que a los 20 encontré el budismo, ¿verdad? El budismo, y después me volqué al budismo tibetano y decidí ser un monje. Entonces fueron tres decisiones importantes. La primera es que, y eso es cuando tenía 20 años, eh, realmente no sé lo que voy a hacer esta vida. ¿Cuál va a ser mi carrera final? Si me voy a casar con esta novia, o si voy a tener hijos, o en dónde voy a vivir. Pero lo que sí estoy seguro es que el sol de mi vida, como si fuera un sistema solar, el eje de gravedad de mi vida va a ser el camino espiritual, el desarrollo espiritual. Porque eso es lo que realmente me va a dar bienestar a largo plazo. Entonces eso lo tenía muy claro a esa edad. Y después exploré diferentes tradiciones y encontré que había muchas válidas que ayudaban a muchas diferentes poblaciones, por decirlo así. El mundo es muy variado y necesitamos diferentes presentaciones de espiritualidad. Y para mí el budismo tibetano encajaba muy bien. Em, la fachada no tanto, porque tiene mucha simbología, muchos rituales, y en ese entonces una persona demasiado pragmática, ¿verdad? Pero la filosofía la vi muy coherente y muy profunda y las prácticas muy pragmáticas. Entonces dije, este es el mejor sistema para mí. Y el budismo tibetano tiene 4 tradiciones y conocí a maestros que me atendían, que me ayudaban en la tradición Sakya, que quiere decir tierra clara. Entonces me interesé por esa tradición, una de las 4 principales. Entonces, la primera decisión es ser un practicante espiritual principalmente, la segunda, un practicante budista. Y después tenía la gran decisión si voy a ser practicante laico, una familia, vivir en familia, o si voy a ser un monástico, ¿no? Y vi que las dos eran válidas. Yo tengo muchos maestros que son practicantes laicos, que tienen su familia, hijos y son grandes yogis, eruditos. Pero después de reflexionarlo por mucho tiempo, esta tercera decisión es la que más me costó. Entrevisté a muchos monjes, muchas monjas, y llegué a la conclusión que, aunque no tengo una inclinación religiosa, que me convenía, que a largo plazo era el estilo de vida más seguro, ¿verdad? Para que no me distraiga, no me autoengañe y que iba a morir feliz. Entonces opté esa tercera decisión de dedicar esta vida a ser un practicante budista, un monje budista. Pero nunca sospeché que iba a tener una vida pública, que iba a enseñar. eh, Nunca sospeché que eso estaba en el horizonte, en los planes. Mm. El mundo ha cambiado tanto que es difícil planear eso y haber visualizado eso en ese momento, ¿no? Hoy con tanta proyección global a través de las redes sociales y las plataformas sociales, eh, es estas oportunidades que se nos dan de tenerlo aquí y de que miles o millones de personas podamos aprender de lo que usted fue viviendo ahí. Hablando de decisiones, y regreso al tema de los problemas, tomamos decisiones para no estoy seguro si estoy correcto en lo que estoy diciendo, pero tomamos decisiones para resolver los problemas de la vida. Hay otro escritor bestseller que habla a mí me gusta esta psicología un poco negativista, un poco que le da la vuelta a mi forma de verlo, de forma negativa le da la vista a todo lado positivo. Dice, la vida es un problema. Entonces, si la vida es un problema, la vida es difícil, si la vida es un problema, tú lo que tienes que hacer es encontrar las habilidades para resolver problemas. Y antes que las habilidades para resolver problemas,
es saber escoger qué problemas quieres resolver, porque hay tantos problemas que no quieres resolver todos los problemas, porque si no te vas a ver angustiado con esto y no vas a hacer nada. Escoge y enfoca qué problemas y vuélvete muy bueno y hábil en resolver esos problemas y conforme va cambiando la vida y avanzando, van saliendo otros problemas y voy enfocando y escogiendo qué problemas. Estas decisiones ya me compartió que nacen de esta curiosidad desde niño. Y yo también era bastante curioso y por eso este proyecto del ADN del éxito y por eso también la miniserie de religiones que hago, porque siempre he sido muy curioso con el tema espiritual. Decisiones muy distintas, las mías y las tuyas. Em, ¿Estabas resolviendo un problema interno al momento de estas decisiones? Yo creo que sí, pero no es una cuestión personal. Como dijimos al principio, yo creo que todos enfrentamos el mismo reto. Todos estamos motivados por el mismo anhelo de buscar satisfacción, bienestar, conexión, libertad y demás, estos cuatro aspectos que mencionamos. Solo que la mayoría de las personas no se atreven a hacerse la pregunta. No creen que tienen el derecho a hacerlo. O están tan abrumados con los problemitas del día a día, ¿verdad? Con buscar una carrera, buscar seguridad, ¿verdad? Buscar un aliado permanente, una pareja, o cumplir con las expectativas de sus padres y demás, que no se hacen las grandes preguntas, ¿verdad? Las cuestiones de la vida le ocupan todo su tiempo y todos sus recursos. Entonces, creo que es muy importante. Eh, Algunas veces, así para ser un poco más provocativo, para que me escuchen mis amigos espirituales, les digo, en la vida hay dos problemas. El primer problema lo tiene el 99% de las personas, que es no saber qué es la felicidad genuina y cómo Mm, lograrla. Y una vez que uno descubre que es a través de purificarnos, liberarnos de todas estas contradicciones internas, estas capas de distorsión, tenemos el privilegio de tener el segundo problema, que es ahora cómo aplico los recursos espirituales de la mejor manera posible, cómo maduro como una persona, cómo me convierto en una persona equilibrada, madura y plenamente libre. Porque no es suficiente tener las llaves de la farmacia para sanarse. Hay que saber cuál medicina es apropiada para mí, en qué dosis. Y ahí hay ciencia y arte mm. en este desarrollo espiritual. Y muchas personas que son autodidactas, que leen libros, toman cursos, escuchan de aquí para allá y tratan de formular su propio camino, no se medican bien. Es muy difícil autodiagnosticarse y desarrollar el mejor protocolo, ¿verdad? Para uno. Entonces, por suerte, yo pedí ayuda y sabía que necesitaba ayuda y sabía que tenía que aprender de los que estaban más experimentados y más avanzados. Y no lo veía eso como un riesgo para mí. Y eso fue una gran ventaja. Pedir ayuda es la segunda vez que lo menciona, así que es sumamente importante. Y dentro de cuando hablo de abundancia, hablo también de las conexiones como último punto. Estoy atando conexiones con pedir ayuda, con lo que yo llamo, o lo que dicen en las zonas azules que ahora está de moda, la tribu, la importancia de la comunidad, de la tribu. A lo largo de toda su experiencia, estando en monasterios, ¿qué tan importante ha sido rodearse
de la gente que se ha rodeado de pedir esta ayuda. Eso es muy importante. No es una solución absoluta. Entonces aparece como uno de los variables más importantes en todos los estudios de longevidad, la red Correcto. social. Pero eso es porque no están estudiando yogis realizados. Porque yo conozco a personas que están en retiros aislados por años o por vidas, que son las personas más contentas, felices, estables y maduras. Porque hay una conexión interna. Entonces, cuando hay una conexión interna con todo lo que es vida, no hay barreras egocéntricas, entonces no necesitas la reafirmación de esa red social. Pero a nuestro nivel, que no tenemos realizaciones profundas, a nuestro nivel es sumamente importante con quién nos relacionamos y ser muy selectivos eh, con quién entablamos una relación, porque las personas que nos rodean van a definir principalmente nuestros valores, nuestras metas, nuestros ideales, nuestro estado de ánimo. Es muy importante. Entonces, es mejor poco, menos relaciones, pero más relaciones de calidad y hacer un esfuerzo para construir relaciones, porque hay relaciones que tocan, porque fuiste a esta escuela, te criaste en este barrio, o tienes estos contactos por afinidad de trabajo, de proyecto y demás. Pero uno a la vez tiene que ir en búsqueda de amistades extraordinarias si queremos tener una vida extraordinaria. Eh, Especialmente en esta etapa de formación, es sumamente importante cuidar con quién nos relacionamos y también qué información absorbemos. ¿Verdad? Eh, no quiere decir limitarnos, sino quiere decir elegir y no dejar que la vida nos pase, sino uno ser el curador, ¿verdad? De su entorno, de la información que accede y las personas que te rodean, porque eso realmente es lo que nos va a nutrir. Ujú. Esta curiosidad espiritual de la que hablaba suya desde muy pequeño, está arraigada, está conectada con su tribu. Estoy pensando en voz alta, más porque es mi realidad, pero se lo pregunto a usted. Em, Padres religiosos, familia religiosa, experimentando algún tipo de sufrimiento, que se hayan acercado a alguna religión y que hayan despertado mucho más fuerte esa curiosidad suya. Pues en mi caso no, para nada. Yo era como de una abeja negra en ese sentido. No era compartido para nada por ninguno de mis familiares. Y no era tanto un interés religioso, ni siquiera espiritual, sino estaba buscando un modelo de vida que sea más genuino, más óptimo, y no quería simplemente copiar, no quería simplemente vivir la vida de otro. Quería explorar, abrirme a todas las posibilidades y después elegir conscientemente qué era más apropiado para mí. Entonces es más mucha apertura, mucha exploración y sin ningún prejuicio realmente explorar los misterios. Entonces estaba interesado, por ejemplo, me acuerdo cuando tenía 13, 14 años ir a la biblioteca y sacar libros sobre la muerte, la reencarnación, qué pasa después de la muerte, diferentes misterios, eh, simplemente porque estaba curioso de tener otras perspectivas de lo que puede ser la vida, lo que pueden ser las metas de la vida, lo que puede ser el bienestar y la felicidad. Voy a sacar este tema que no tenía pensado sacarlo,
porque acabo literalmente de terminar de leer, pero acabo, hace 2 días terminé de leer un libro de Brian Weiss, creo que se llama Brian Weiss, se llama Muchas vidas, muchas historias, una cosa así, que es muy famoso porque es un psicoterapeuta que habla de su vida real de un paciente que tuvo y Sí, ¿sabe cuál es, no? sí, lo leí en esa etapa, sí. Pues lo acabo de terminar de leer y habla literalmente de la reencarnación, de cómo él, a través de hipnosis a esta paciente mujer, em, esta mujer regresa a sus vidas anteriores y describe a la perfección cada una de las vidas, y había estado en más de 70 vidas. Yo yo no me considero religioso, pero sí, con todo el respeto a todas las religiones, como le comentaba antes, he tenido a líderes de distintas religiones aquí sentados, y algo que me parece lindísimo, que ya intuía, es que todas se parecen más de lo que realmente creen, en el sentido de, eh, la esencia o el mensaje final de esencia parece ser muy, muy similar, con diferentes tradiciones, culturas, y formas de hacerlo. Em, y la reencarnación en este libro es fascinante como él lo plantea como esta ayuda en el presente de la terapia a esta persona que tenía muchos miedos, muchas ansiedades, y haciendo este trabajo de hipnosis y yendo para sus vidas anteriores, logra eliminar esto entendiendo el pasado. ¿Cómo se interpreta la reencarnación en el budismo, en la rama en la que usted practica? ¿Qué cree respecto a esto? Y más allá de la creencia, es qué podemos aprender de ello. Sí, es una pregunta grande y yo estaba muy, muy interesado en esto en mi adolescencia y abrió mis horizontes enormemente. Entonces, de la perspectiva budista, de todas las tradiciones, por supuesto, se cree como una conclusión muy lógica. Si uno cree en el karma, entonces una vez que se descompone el cuerpo, deja de funcionar, hay la muerte clínica, la mente, la conciencia sigue funcionando y sigue su proceso, ¿verdad? Y trasciende a otras vidas y renace. Entonces es difícil verlo para alguien que está dentro del materialismo científico, donde no hay mente, solo hay cerebro, ¿verdad? Y todos los fenómenos mentales son producidos por interacciones en las neuronas. Pero de la perspectiva de todas las tradiciones espirituales, sí hay otra dimensión en la realidad que es mental, que está relacionada, es interdependiente con la materia, pero es su propia dimensión. Entonces, es algo muy importante y explica algunos fenómenos en esta vida que no tienen otra explicación, como el que tú mencionas, personas que tienen una fobia, ¿verdad? Y no hay ninguna experiencia en esta vida Mm, que pueda, ¿cómo diríamos?, explicarlo. Entonces, aunque es verdad que en parte nuestra experiencia se define por nuestros genes y en parte se define por condicionamiento social, hay parte de nuestras tendencias, inclinaciones, gustos, preferencias y demás que no tienen una explicación en esta vida. Y si está escuchando cualquier padre, cualquier madre, sabe si tiene varios hijos, ¿verdad? Con genes similares, algunas veces son mellizos o gemelos. Y yo con... tengo mesos Oh, sí. Ah. de 4 años. Entonces, si no lo has descubierto ahora, vas a descubrir que aunque tengan la misma experiencia, condicionamiento en esta vida, cada uno de ellos va a tener sus inclinaciones, su personaje, su carácter, ¿verdad? Y eso viene de otras vidas. Entonces, el mensaje más amplio que podemos extraer, que es tu pregunta, es el potencial que tenemos de cambiar. Mm. Entonces, podemos ver un día como una analogía de lo que es una vida. Cuando despertamos, nacemos, vivimos durante el día
y cuando nos acostamos a dormir, morimos. Entonces, técnicamente, no hay ninguna razón por la cual mañana, cuando nos despertemos, podamos decidir ser una persona mucho más coherente, una persona paciente, que no se va a molestar por lo que digan los demás, una persona con mucho entusiasmo, con mucha disciplina, ¿verdad? O adoptar una dieta nueva o un plan de ejercicio nuevo. Pero vamos a ver que es difícil. Cuando tomamos esas decisiones por la mañana, se enfrentan a patrones que arrastramos, a costumbres, a tendencias, ¿verdad? Entonces no podemos hacer un giro limpio de 90 grados. Es como un barco. Cuando decides doblar a la derecha, es realmente una curva, ¿verdad? Hay toda una inercia que tenemos que superar. Entonces eso quiere decir que el karma es el camino del medio entre dos extremos. Un extremo es libre albedrío, que quiere decir autodeterminación, y el otro extremo es destino o predeterminismo. Entonces, eso quiere decir que en el presente eh, tenemos cierta libertad para elegir y cambiar, cierto lugar para maniobrar, eh, pero a la vez estamos condicionados por toda nuestra historia y todo lo que hemos vivido. Entonces no podemos hacer un comienzo radical o limpio. Y si tú observas cómo reaccionamos muchas veces, es más fácil verlo en los demás. Descubrimos que tendemos a ir a esos dos extremos. Incluso de forma muy burda podemos generalizar Estados Unidos como que está inclinado hacia el libre albedrío. Claro, el made yourself. Sí, independiente de tu historia y tus recursos y Es la demás. historia de Estados Unidos, claro. Y el otro extremo a lo mejor la India, que enfatiza mucho el destino. Yo nací en esta casta y tengo que seguir lo que hacen mis padres. Pero la verdad está en el medio. La verdad está en el medio. Que quiere decir que realmente tenemos un potencial ilimitado, infinito, pero tenemos que empezar en donde estamos y dar pasos honestos y dar micropasos que después crean una nueva inercia y ese nuevo cambio se va retroalimentando. Entonces, tenemos que salir de nuestra cabeza, de estas expectativas irrealistas, y aterrizar en el presente, en la realidad de quienes somos, reconocer nuestros dones, habilidades, nuestras limitaciones y defectos, y empezar a elegir qué pensar, cómo hablar, qué hacer paso a paso, tomar medidas muy concretas. Y las personas que son exitosas, eso es su modelo, exactamente eso. Entonces, arrastramos por experiencias de esta vida, por decisiones en otras vidas, inclinaciones, o sea, tendencias habituales, que hacen palanca para llevarnos en una dirección, pero eso no determina quiénes somos o quién vamos a ser. Algunas veces lo describo con una analogía a mis amigos, queriendo decir que nosotros pensamos que somos el capitán de nuestro navío. Yo soy una persona adulta, vivo una democracia, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿verdad? Pero en realidad somos un remador en un barco viking. Entonces, en el presente nos decidimos emprender un nuevo rumbo, pero tenemos que negociar con nuestros mini-yos, decisiones, planteamientos, conclusiones que hemos hecho en el pasado. Entonces, muchas personas hoy en día, yo creo que todos en alguna manera, nos vemos, como diríamos, en conflicto con nosotros mismos. Hay una disonancia porque queremos cosas que no son compatibles. Entonces, uno de los aspectos más importantes en nuestro desarrollo personal es
sincronizar estos quereres en un solo querer, en una sola aspiración que sea poderosa. Porque si no, nuestra energía está dividida. Estamos remando en diferentes direcciones, a diferentes ritmos, y muchas de estas intenciones, inclinaciones, aspiraciones, motivaciones no son compatibles, no están en armonía la una con la otra. Entonces, para eso se recomienda en las tradiciones, en el budismo, la plegaria, la oración. Y no necesariamente tienen que ser plegarias o oraciones religiosas, pueden ser seculares, pero tú mismo, ¿verdad? Eh, Te defines qué quiero, qué amo, ¿verdad? Para asegurar que tus sombras, a lo mejor decisiones o inclinaciones o gustos de tu niñez, no te están robando energía. Entonces, si no nos alineamos internamente, si no podemos eh, reconciliar todos estos quereres en un gran, único querer, entonces nuestros esfuerzos van a estar, como diríamos, debilitados. Esto es fascinante porque yo pasé por el camino, lo voy a hacer como pregunta, es, ¿no todos tenemos que pasar por el camino? No, esa no es la pregunta. Usted no ha pasado por el camino del blanco y negro para llegar al gris. Y voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Yo pasé por una etapa de irme al extremo del determinismo, de Sapolsky, profesor de Stanford, que es un determinista y que es un biólogo especializado y tiene los mejores argumentos para decirte que no existe libre albedrío. No existe. No Tú existe. eres tus Pe- genes, la creación que tienes, y esa es tu capacidad máxima y hasta ahí vas a llegar. Entonces lo que te queda es aprender esas capacidades y sacar lo máximo de eso, porque eso es, más allá no hay. Y luego está la otra parte, ¿no? Si hay libre albedrío, yo puedo cambiar, puedo evolucionar, puedo no ser mis genes, ahora se habla de epigenética, y lo que digo es, he tenido que pasar por el camino de creerme el determinismo de Sapolsky, luego irme a la epigenética y al libre albedrío y el cambio de la evolución para llegar a ese gris que durante toda la conversación usted ha mencionado y estoy convencido de que esa es en parte el ADN o fórmula del éxito, es los matices de grises, que es sumamente complejo y es muy personalizado, también lo ha mencionado, a cada uno. Entonces no hay una fórmula exacta de cuál es el gris del éxito para todos, porque para usted es una cosa, para mí es otra y para ellos es otra y de forma muy individualizada. De ahí la complejidad de los matices de grises y por qué creo que nos gusta tender a irnos a los extremos. Pero lo que digo es, he tenido que pasar por el camino de los extremos siempre para llegar al gris. Y me ha pasado estoy pensándolo en voz alta ahorita, en muchísimas cosas en mi vida. En esa, ¿le pasa a usted lo mismo? En esos momentos de exploración, como no conoce los grises, tiene que ir jugando, experimentando, más hacia los extremos y nos vamos acercando conforme la experimentación, los errores y los aprendizajes y el tiempo, otra variable importantísima, el tiempo, nos vamos acercando más a ese gris. Sí, creo que sí, a lo mejor lo expreso en otras palabras, pero creo que el sentido es exactamente eso. Gris es un poco opaco, yo uso más el camino del medio, el camino del equilibrio, pero incluso cuando uno cree que tiene las cosas claras, ¿verdad? Realmente en inglés sería overcorrects, ¿no? O sea, uno ve que está demasiado inclinado en esta dirección, en el extremo a lo mejor de ser conformista, y uno tiene que exigirse más, pero hace una sobrecorrección, ¿verdad? Y después cae un poquito en el otro extremo. Entonces el camino es un zigzag.
en donde el péndulo cada vez va oscilando menos, 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 menos. Si lo hacemos bien y vamos madurando. Hasta que, a medida que avanzamos, las oscilaciones son menores, hasta que llegamos a ese punto de equilibrio que realmente no está en el mapa. El punto de equilibrio quiere decir que nos liberamos del dogma de creer que hay un extremo, una solución absoluta. Y quiere decir, nos ajustamos al terreno, al contexto, a la realidad relativa. Y somos pragmáticos y podemos navegar las circunstancias, porque salimos de nuestra cabeza, del idealismo, de que hay una solución para todo. En- Entonces eso nos permite fluir, ¿verdad? Ese término moderno, encontrar la zona, que quiere decir que uno se va ajustando al terreno y puede navegar las circunstancias y encontrando ese punto de equilibrio entre los diferentes variables. Entonces esto es una idea muy sofisticada, yo creo, porque es difícil de aterrizar con un esquema conceptual, porque es justo eso, es superar el esquema conceptual. Una abstracción, un idealismo, una idea absoluta independiente del contexto relativo. Entonces, la clave para ello es ser honesto, ¿verdad? Ser muy honesto y hacer nuestro mejor intento y después ir recalibrando, recalibrando y haciendo micro ajustes. Al principio son macro ajustes y después, en la medida que avanzamos y el péndulo oscila menos, micro ajustes. Y eso es en todo contexto. En cuanto enfatizamos en teoría, cuanto en práctica, cuánto nos apoyamos en lo que dicen los demás, en nosotros mismos, cuánto nos enfocamos en aprender el pasado o indagar en el futuro, los extremos que mencionamos antes entre el conformismo y la autoexigencia, ¿verdad? Es muy importante definir con claridad cuáles son los extremos, ¿verdad? Que definen ese espectro y después liberarnos de esa regla y aterrizarlo a la realidad, al contexto, al tiempo, espacio, a nuestra vida hoy en día. ¿Cómo podemos, lo pregunto porque hay varias veces lo ha mencionado, la honestidad con nosotros mismos? ¿Cómo podemos estar certeros? Son dos preguntas. ¿Qué significa ser honestos realmente con nosotros? Esa es una pregunta. Y luego, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos siendo honestos con nosotros mismos? Otra vez, en la percepción de la realidad que tenemos con los conocimientos, habilidades y hábitos que tenemos. Mm, Estamos sesgados, definitivamente. mm. Entonces, ¿cómo podemos encontrar realmente esa honestidad? Tienes razón, en nuestra situación hoy en día necesitamos herramientas. Si tuviéramos una autoestima muy sana, no sería necesario confirmación. Estaríamos seguros que no hay palancas invisibles que nos están impulsando a un lado, ¿verdad? Pero si asumimos, ¿no?, como premisa que hay algo de baja autoestima, hay algo un vacío, una necesidad que estamos tratando de satisfacer, entonces sí tenemos que cuidarnos de que nuestras decisiones no tengan tanto que ver con las opciones que vemos hoy en día en la vida, en este proyecto, en este negocio, en esta relación y demás, sino que estén atendiendo una necesidad muy antigua de que a lo mejor eh, tus padres no te querieron o fuiste abusado en la escuela o que necesitas eh, comprobar a alguien que vales y que puedes y que sirves y que eres suficiente, ¿verdad? Entonces, esas necesidades insatisfechas ocultas, de una forma muy oculta, ponen el dedo en la balanza. Y nosotros vemos cero, pero realmente
el instrumento de percepción, de discernimiento está eh, manipulado. Yo le llamo palancas emocionales. Es muy triste porque conozco a personas inteligentes, o sea, genios y muy educados e informados sobre el tema, haciendo decisiones muy malas, muy pobres, ¿verdad? Simplemente porque hay palancas invisibles que Mm. eh, distorsionan la evidencia que está disponible. Entonces, ¿cómo podemos descubrirlo? Una de las banderas rojas es cuando la opción aparentemente más favorable coincide con las necesidades egocéntricas. O sea, si hago este proyecto de esta manera, yo voy a quedar como el superhéroe. Yo voy a quedar como muy bien públicamente, voy a recibir reconocimiento, validación, o voy a estar dentro de mi zona de confort, no asumo ningún riesgo. Entonces, si coincide que la opción más favorable aparentemente es la zona de confort, el camino de menos resistencia, ahí es muy importante reevaluar 2 o 3 veces más y pedir la perspectiva de otro, ¿verdad? Que no está involucrado para que nos dé su perspectiva ajena. Es muy, muy importante. Eh, Aparte de eso, no hay ninguna regla que pueda aplicar a todas las situaciones. Aparte de ser completamente transparente y honesto por uno mismo. Algo que es útil es para asegurar que no estamos siendo manipulados por nuestros miedos egocéntricos o necesidades, es alargar más tiempo. Porque estas necesidades egocéntricas buscan, ¿cómo diríamos?, recompensa inmediata. Entonces, si pensamos en términos de una década o 20 años, o cómo me voy a sentir en mi vejez o en el hecho de la muerte sobre este proyecto, esta decisión, eso elimina mucho de las palancas temporales. Otro criterio muy importante es cómo va a afectar a los demás. O sea, este proyecto, ¿qué beneficio, qué aporta a otras personas? Y eso también quita, ¿no?, el protagonismo del egocentrismo y sus necesidades más mundanas. Y el tercer parámetro que es muy útil para tomar buenas decisiones es qué tipo de solución me da este proyecto. ¿Va a remediar un síntoma superficial o realmente va a atender una causa fundamental? Entonces eso es muy importante. ¿A qué nivel estoy operando? ¿Realmente va a darme como libertad? ¿Me va a ayudar a liberarme de los patrones? ¿Me va a ayudar a empoderarme? ¿O simplemente estoy enmascarando circunstancias o síntomas inquietantes o incómodos para mí? Esos tres parámetros o criterios son muy importantes. eh, que se puede definir en términos modernos es conciencia temporal. ¿Cuánto tiempo abarca nuestra conciencia? ¿O con cuántas personas estamos empatizando? ¿Cuántas personas estamos, incluso seres, otras especies, considerando a largo plazo? Con lo poco que llevamos de esta conversación y lo poco que lo conozco, definitivamente se siente en energía la paz que transmite. Y escuchándolo a través de estas preguntas, todos estos aprendizajes que a lo largo de su vida ha ido interiorizando, lo que me llama la atención es, ha pasado por procesos de meditación profunda de muchísimos años, de muchísimo trabajo interior. La pregunta es, ¿cómo alguien como yo,
como nosotros, probablemente el 99% de la gente que está escuchando, que no hayan tomado la decisión de hacer este trabajo dedicado 100% a esta espiritualidad, podemos llegar a ese bienestar del que estábamos hablando, ese bienestar del que usted ha hablado cuando se encuentra en estos templos contemplando el ser. Por supuesto, vamos a sacar lo que invertimos y no hay atajos. O sea, hoy en día sé que lo que más interesa, especialmente en las redes, es una lista de 5 cosas, ¿verdad? Un hackeo, básicamente, ¿no? Como cuando una persona mayor va al médico con problemas cardíacos y el médico le empieza a hablar de cambiar su dieta, hacer ejercicio. No, 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 no. Yo no quiero ningún Deme la cambio. pastilla. Una pastilla que no sabe mal, que no cueste mucho dinero. Entonces queremos también soluciones, un complemento a mi vida donde no tenga que hacer cambios fundamentales y una gran inversión. Entonces todo depende. Eh, si queremos resultados muy diferentes, tenemos que hacer las cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero eso también nos dice, como usando tu palabra gris, que no todo es blanco y negro, no es todo nada. Cada cambio positivo que uno hace tiene su impacto y su beneficio, ¿verdad? Y no nos debemos comparar con lo que hacen los demás, sino compararnos con nosotros mismos, con quién fuimos ayer. Entonces lo que queremos es quitar daño, o sea, actitudes negativas, pensamientos negativos, acciones o costumbres, hábitos dañinos, introducir hábitos sanos, pensamientos sanos, cualidades sanas, y todo va a ir mejorando. Entonces, no queremos compararnos con otras personas, sino cuál es el mejor ratio de mejora. ¿Cómo puedo maximizar esta oportunidad, esta vida, esta salud que tengo hoy en día? Esa es nuestra meta. ¿Cómo puedo maximizar esta oportunidad? Y para ello, el trabajo interno, que puede ser espiritual o secular, lo podemos dividir en 4 grandes familias o pilares de desarrollo. El desarrollo atencional, o sea, lograr adueñarnos de nuestra mente, porque hoy en día te pones a pensar, a contemplar algo y tu mente tiene otros planes, ¿verdad? Y no te presta mucho servicio, solo unos segundos. Entonces, no podemos hacer grandes cosas si no nos adueñamos de nuestra atención, que quiere decir básicamente elegir lo que atiendes, lo que pienses, lo que sientas. Y ahí podemos hacer un cambio significante, ¿verdad? Con poco esfuerzo y, y rinde muy bien. Hay mucho beneficio palpable. Y después hay el pilar o la familia de desarrollo, que es altruismo. Esto es más importante de lo que parece, porque hoy en día mucho del miedo que hablamos tanto viene de estar obsesivos, ser obsesivos con nuestras necesidades y carencias. Nos vemos como el ombligo del universo. Todo depende de mí, todo hace referencia en mí, ¿verdad? Y eso nos debilita enormemente. Entonces, es antiintuitivo, pero en la Mm. medida que nos interesamos por los demás, nosotros tenemos más poder y más libertad, más fuerza y menos miedo. El otro pilar de desarrollo es virtud. Y esto lo podemos desmistificar. Quiere decir simplemente ser una persona ética, una persona eh, disciplinada, una persona organizada, una persona que es solidaria, generosa, una persona tolerante, con resiliencia, con entusiasmo, con su propia energía, ¿verdad? Con voluntad. Y eso se puede construir, se debe entrenar. Como entrenamos nuestro cuerpo en el gimnasio, ahora hay que invertir tiempo en el higiene mental y entrenar la mente
a nivel de equilibrio atencional, a nivel de altruismo y también a nivel de cualidades internas. Y la última, la cuarta, es sabiduría. Y sabiduría otra vez. Se puede explicar con palabras sánscritas que miden 1 kilómetro o simplemente se puede decir es ser coherentes con la realidad. En la medida que tenemos acceso a la realidad de quienes somos y a la naturaleza de los fenómenos del mundo objetivo externo, en esa medida todo mejora. Todo lo que hacemos tiene mucha más efectividad. Entonces es muy importante instruirnos bien sobre una filosofía que reconozca la interdependencia, ¿verdad?, de las cosas y poquito a poquito descubrirla, tener tu propia filosofía que tiene coherencia interna. No quiere decir adoptar ciegamente la creencia de un filósofo o del Buda. Hoy en día los estoicos son muy populares, sino desarrollar tu modelo de la realidad. Un modelo que necesita, como dijimos antes, ser actualizado en la medida que adquieres nueva evidencia, desarrollas nuevos experimentos y demás. Y después, que no quede simplemente en la cabeza como ideas elegantes o palabras sofisticadas, sino que realmente cambie nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, hace poquito de esta grabación, la NASA mandó a los astronautas alrededor de la Luna, ¿verdad? Y por lo menos uno de ellos reportó tener una experiencia extraordinaria, transformadora, al ver el planeta Tierra. Y esto es una experiencia que han reportado muchos astronautas, compartida, tantos así que tiene su propio nombre por la psicología, que es the Overview Effect o algo así, que quiere decir que el hecho de ver Perspectiva. el planeta, ¿verdad?, esa perla azul flotando en el cosmos, cambia la realidad. Porque uno, viendo eso, esa evidencia, tiene que necesariamente aceptar que las fronteras son inventadas, que toda la historia humana, todos los poemas, todas las religiones, todas las banderas, ¿verdad?, están ahí, ¿verdad?, en este pequeño puntito, ¿verdad?, dentro de un gran infinito cosmos. Y eso quiere decir que automáticamente te identificas como un terrícola, no tanto por tu barrio, tu país, Mm. tu apellido, tu grupo étnico o el hecho de ser humano. Ahora ves que eres parte de esta realidad, de este ecosistema, del planeta y todo lo que la vida que tiene. Y de ahí nacen automáticamente valores humanistas, incluso valores y políticas que trascienden el humanismo, que incluyen todo lo que es vida. Y eso es por percepción directa de una realidad innegable. Entonces no tiene que necesariamente ser leer libros llenos de polvo, ¿verdad?, de otras culturas, otros siglos. Simplemente quiere decir ver con más claridad la realidad. Y eso transforma quiénes somos, transforma nuestros valores, nuestras éticas y nuestros proyectos. Ahora ese proyecto de cuántos seguidores voy a tener, con quién va a reconocer esto, si voy a ganar, tienes cero. Sigue siendo, es parte del tablero en la mesa, pero no Claro. hace palanca, hace cero palanca. Es una ficha para conseguir algo mucho más importante, mucho más trascendental. Ujú. Que en esta conversación hemos pasado, esta no es la primera vez en la conversación que estás mencionando el juego de la percepción macro
y micro, ¿no? Y es otra vez tú dices, en el camino de en medio. Probablemente es, pero en este caso no sé si es el camino de en medio, sino la importancia de la habilidad que tenemos que tener de poder ir al macro, ir al micro, ir al macro, Sí. ir al micro, para tener una mejor percepción de las cosas. Hay una expresión muy linda de un lama tibetano, de un yogi, que dice, la visión tan vasta como el espacio, la acción tan precisa como una partícula de harina de cebada. ¿Qué quiere decir? Que nuestra perspectiva debe ser completamente libre, más allá de todo prejuicio, de toda parcialidad, de todo parámetro. Pero a la hora de actuar, de ejecutar, tienes que ser muy concreto y aterrizar esa idea, esa aspiración a ese contexto relativo. Y en ese momento Mm, solo hay una acción que es óptima. No hay muchas variantes, no hay muchas opiniones. Entonces, ¿qué nos permite elegir ese movimiento, esa implementación óptima? Es estar completamente libre de parámetros, completamente libre de dogmas personales. Entonces, esto es algo como de muy curioso a contemplar, porque hay que reconciliar, como tú dices, esa perspectiva amplia, no codificada, mm. ¿verdad? Y después tener la habilidad de aterrizar en un momento, en una situación, en una audiencia, en un contexto, y ser muy específico y muy concreto. Y después no apegarte a eso que funcionó, porque la próxima semana o la próxima situación es otro terreno y necesita, como diríamos, otra precisión, otro, como diríamos, otra, otra técnica, otro protocolo, otra manera de actuar muy, muy diferente. Entonces eso es algo muy, muy, muy importante a considerar. Mm. En el mundo occidental, estamos hablando de los 60, empezó todo el movimiento yogi y, y, mm, y se puso muy de moda y cada vez está más y ha estado la ciencia detrás también y tal, de la meditación, la herramienta de la meditación. Em, Tú que has hecho trabajos de meditaciones profundas durante muchísimo tiempo, ¿qué tan importante crees tú que es la meditación en la vida moderna, actual y occidental, de todos nosotros? Hablabas, y lo estoy asociando con el ejemplo que dijiste de ir al gimnasio y fortalecer el cuerpo. He entendido, y puedo estar equivocado, por eso la pregunta, que la meditación es el gimnasio de la mente. ¿Es así? Exactamente. Yo creo que la manera más amplia e inclusiva de definir meditación es un ejercicio mental para mejorar una cualidad de la mente. Como dije antes, puede ser estas cuatro familias: mejorar las cualidades de la mente, la atención de la mente, desarrollar amor, compasión, ¿verdad?, altruismo, o mejorar la percepción de esa mente, la comprensión y percepción. Y todos estos aspectos se pueden y deben cultivarse, porque de todo lo que podemos apalancar para mejorar cómo rinde la vida y los resultados que extraemos de nuestros proyectos, no hay nada que va a mover la aguja más que mejorar internamente. Y no es solo mi opinión, simplemente escucha a todas las personas que ahora están siendo muy efectivos y muy exitosos. Simplemente dicen, invierte en ti, mejora tus cualidades, no solo los recursos prácticos a los que accedes, sino a largo plazo las personas que salen adelante invierten en sí mismas. Y hoy en día más que nunca, porque hoy en día em, lo que distingue a una persona son sus cualidades internas. Y eso va a seguir aumentando,
por la inteligencia artificial Mm. y por la robótica, que va a desplazar a muchos trabajos y muchas habilidades que antes eran exclusivas de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ahora realmente la habilidad de tener un pensamiento crítico, de ser creativos, de ser resilientes, de poder adaptarse, de poder, como diríamos, trabajar con la sinergia, de trabajar con diferentes ámbitos y unirlos, eh, y nuestra habilidad de nuestra inteligencia emocional y saber cómo trabajar con los demás va a ser lo que realmente nos favorece. Esto es solo para las personas que necesitan ver un beneficio palpable en su, como diríamos, carrera. Para mí, creo que es incluso más importante en nuestro desarrollo personal, que eso a largo plazo garantiza nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud física y mental, y cuánto beneficio y felicidad extraemos de esta vida. Y a un tercer plano, incluso más importante para mí, es desarrollo espiritual, que no solo hace todo lo demás, sino que nos fortalece para un mundo cada vez más impredecible Mm. y poder adueñarnos de nosotros mismos, lograr cada vez más automaestría y continuar este gran ciclo evolutivo que trasciende vidas. He tenido la fortuna de invitar a varios expertos de inteligencia artificial. Definitivamente la palabra que utilizó al final es la indicada. Estamos viviendo en un mundo cada vez menos predecible y va a ser cada vez menos predecible. Es imposible saber el futuro, ni ellos mismos lo saben, que saben la inteligencia artificial. Ellos mismos se sorprenden de los cambios tan rápidos en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas de inteligencia artificial, tanto que los mensajes se tienden a ver como trágicos. Al final, yo creo que la conclusión que se puede sacar es una evolución que va a suceder, y ya está, y nos vamos a adaptar como somos seres humanos, pero completamente de acuerdo con usted y ellos también, que las habilidades humanas, algunos le llaman habilidades soft skills, otros le llaman habilidades humanas, eh, y esto que usted decía, de mejorarnos internamente con los demás, la parte espiritual solo está en auge, porque esto es lo que nos va a hacer diferentes de las máquinas. Porque es increíble lo que las máquinas están empezando a poder, o ya hacen y no sabemos qué hacen, de la labor humana. Pero bueno, la labor humana está en esa humanización, Sí. hoy más que nunca. Sí, vamos a vivir una década muy intensa. Es una tecnología muy disruptiva, Muy. no solo porque es como, no sé cómo decirlo, es- trasciende todos los ámbitos, ¿no? Es incluso más que la electricidad. La inteligencia es algo que va a impactar todos los ámbitos, pero también disruptiva porque la implementación es tan rápida y no nos permite ajustarnos psicológicamente, y también los gobiernos están dormidos, ¿verdad? Entonces van a haber cambios muy, muy bruscos que van a alterar toda la sociedad. Y no es malo, a mí me gusta la tecnología y puede ser ya está siendo muy beneficiosa. El problema es que por varias razones los incentivos no están alineados. No están alineados con el florecimiento humano. Entonces, una manera de predecir outcomes, o sea, los resultados futuros, es observar los incentivos presentes. Y entonces, de la misma manera que la inteligencia artificial pobre, que son los algoritmos hoy en día manejando las redes sociales, está teniendo un impacto desastroso en
muchos sentidos, no solo para adolescentes, a nivel político. Los países ahora están, como diríamos, polarizados. Polarizados. Entonces está causando muchos daños. Y eso es inteligencia artificial muy rudimentaria, muy primitiva. Entonces, la inteligencia artificial más poderosa que está surgiendo en las manos de malos actores o actores inocentes con incentivos no humanos, van a causar tanta dificultad, tanto sufrimiento innecesario. Entonces, eso realmente eh, es otra razón más por si la necesitamos para crecer y madurar internamente, para ser cada vez más independientes, libres y resilientes, para poder negociar y adaptarnos a todos los cambios que nos van a sobrellevar. Maestro Lamarrinchen, de verdad un honor tenerlo en el ADN del éxito. Lo tengo que dejar ir porque sé que tiene la agenda llena y para mí es un privilegio, honor haberlo tenido, como ya dije desde el principio. Gracias por esta conversación. Mm, Me faltó hablar del egoísmo y del ego, no nos dará tiempo, pero yo creo que el egoísmo tiene una connotación positiva otra vez en las diferentes definiciones que le podemos dar. Yo este proyecto inicialmente lo arranco con una idea de tener una plataforma para yo poder aprender de líderes como usted, o sea, tener una plataforma y esa es la excusa para que usted pudiera venir y se interesara por venir con el outcome, decíamos antes, de la expectativa de lo que esto puede generar. Pero para mí era sentarme aquí y poder tener esta conversación con usted. Entonces, mm, para mí, objetivo cumplido en esa parte del egoísmo y luego el propio egoísmo, como lo veo como algo positivo, trasciende a algo mucho más grande que el propio ego, el yo querer aprender de usted, porque nos permite grabarlo, llevarlo a miles o millones de personas y, y, y ayudar en ese desarrollo personal a través de su conocimiento y de otros invitados. Y decía esto porque me parecía que la palabra, todo nace como en ese desarrollo interno de qué quiero yo mm, y cómo puedo aportar a la humanidad. Pero arranca aquí, arranca conociéndome, haciendo ese trabajo de introspección, esas meditaciones, conociéndome, siendo honesto, diciéndonos verdad para luego llevar a la mm, gente. Y me parece fascinante cómo funcionamos como mm. vasos que transportamos y trascendemos más allá del ego. No voy a hacer la pregunta, la dejo ahí en el aire porque no tenemos tiempo, pero sí que le quiero hacer la última pregunta por estructura del podcast porque siempre la hago y me prometí que siempre la iba a hacer. Esta es de estándar y es el final del episodio. ¿Cuál es el ADN del éxito para Lama Rinchen? Mm. Pues creo que no puedo hacer otra cosa que eco a las palabras del Buda. La manera más sucinta de decirlo es amor y sabiduría. Y puede ser algo romántico, pero realmente lo podemos aterrizar de una forma muy práctica. Amor quiere decir ser una persona solidaria, de no caer en la trampa del juego que suma cero, que el éxito en realidad es cuando todos salen ganando, y encontrar soluciones que realmente, que cuestan más, pero realmente aportan beneficio a todos a largo plazo. Entonces, si tu proyecto te trasciende, ¿verdad? Tiene más garantía de ser exitoso y más garantía de realmente beneficiarte. Entonces, en la medida que nuestro proyecto de vida eh, no solo sea de lograr, como diríamos, cosas puntuales, sino de aportar más valor a los demás y crear un mejor mundo, no solo para los tuyos, tu círculo íntimo, sino realmente crear algo que pueda beneficiar a los demás. O si tu proyecto es muy concreto, los recursos que salen de esos proyectos, que parte, un porcentaje de esos recursos, puedan, lo puedas donar a cualquier ONG que sea interesante para ti, educación en zonas rurales o pobres,
o contribuir para el medio ambiente y demás sería muy, muy beneficioso. Y sabiduría, como dije antes, simplemente quiere decir estar alineados con la realidad y estar abiertos para replantearnos qué es esa realidad. Entonces, estos son como los dos criterios, las dos maneras de avanzar. Dicho de una manera simple, podría ser amor es cómo funcionamos y sabiduría es cómo vemos. Tenemos que mejorar cómo funcionamos internamente y externamente y cómo percibimos la realidad. Y para hacerlo no hay mejor manera que meditación, que es directamente intentar mejorar quienes somos con ejercicios, con entrenamientos, y no solo en el laboratorio de tu meditación diaria en el cojín, esa media hora, una hora, sino también después implementarlo en el día a día, para que todo tu día sea un experimento de crecimiento, descubrimiento y desarrollo. Y en nuestra plataforma tenemos muchos recursos. Si realmente mi objetivo, no tengo nada que promocionar, mi objetivo de participar aquí es No, simplemente... no, pero por favor dilo, porque se ayudan de tu No, plataforma. digo que no tengo ningún libro ni nada en particular que promocionar, simplemente eh, mi misión es de dar recursos y que personas que quieran explorar la meditación tengan meditaciones guiadas o tengan, como diríamos, cursos introductorios para saber cómo meditar y desarrollar una práctica diaria. Inicialmente es conveniente tener cierta orientación, marcar, como diríamos, los puntos básicos. Y después es importante que uno tome las riendas y optimice o calibre esa práctica para tus necesidades, como encontrar ese punto del medio, ese lugar de equilibrio. Entonces, independiente de tus creencias, realmente te animo a invertir en ti y reservar ese hueco, porque si no lo reservas, otras cosas lo ocupan. Reservar mínimamente un bloque de media hora para entrenar tu mente y puedes empezar con meditaciones guiadas de equilibrio atencional, que a corto plazo son las que más rindes. Y si eres suficientemente atrevido, reservar en el calendario anual unos días para ti. Mm. Unos días no de ocio, sino unos días para profundizar y invertir en ti, donde sales de tu remolino, de tu rutina diaria, porque si no, no lo ves. Hay que salir y viajar a otro sitio, salir a lo mejor una cabaña en el monte y estar ahí unos días en silencio, en la naturaleza, con tu móvil apagado Sin móvil, idealmente. y tener una perspectiva más panorámica de lo que es tu vida y tu trayectoria, ¿verdad? Para reevaluar. Cada tanto tenemos que reevaluar si el proyecto vida está bien encaminado. Y en esos mínimamente 3 o 4 días que he descubierto eso es lo que necesitamos para desenchufarnos de nuestra rutina, hacer prácticas contemplativas en donde te interiorizas con introspección y te conoces mejor en silencio y cultivas tu mente. De ahí va a surgir una nueva perspectiva, casi como este astronauta, ¿verdad? Que tuvo que viajar tan lejos para descubrir qué es vivir en la Tierra. Pues también nosotros tenemos que ser intranautas, ir interiormente para realmente descubrir quiénes somos y lo que es la vida. Pues ha sido un placer para mí compartir contigo. Nada, Muchas muchísimas gracias. gracias. Hasta la próxima. Un placer. Gracias. Ujú. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.